¿Qué tal, chicos? Gusto saludarles. En esta ocasión vamos a abordar el tema de digestión y absorción de carbohidratos. Para iniciar, veamos los objetivos específicos. Veremos las funciones de desempeño de los carbohidratos. Veremos la importancia de la glucosa como combustible metabólico y a dónde se va a almacenar. Algunos ejemplos como glucobiología, glucoma y glucómica. El proceso como tal de digestión de los carbohidratos. En qué consiste el índice glicémico e igual mencionar algunos ejemplos. Veremos también el transporte de la glucosa a través de tejidos y el transporte hacia el hígado. Veremos la importancia clínica de la deficiencia de la lactasa. E igual veremos algunos valores normales como glicemia después de la comida. Veremos la definición de términos de normoglucemia, hipoglucemia e hiperglucemia. Esto en relación a las regulaciones metabólicas que tenemos, como son las hormonas de la insulina y el glucagón. Estos me van a venir a relacionar o regular la glucosa en sangre. Para iniciar, veamos entonces las funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos como tal, una de las principales funciones sirve como papel de reserva energética. Este papel de reserva energética se almacena mayoritariamente en el músculo y en el hígado, en forma de un polisacárido. Este polisacárido llamado glucógeno. Este glucógeno que vemos aquí en pantalla está conformado por muchas monosacáridos que se llaman glucosa. Todas estas monosacáridos son glucosa, todos. Si observamos, hay dos detalles que debemos de tener en cuenta y que deben de aprendérselos. Primero, en la unión o el enlace alfa 1,4 glicosídico entre una glucosa y la otra están relacionados, ya que esto me da una cadena lineal. En cambio, el otro enlace que debemos de tener en cuenta y aprenderlo, porque ya lo vimos anteriormente, es el enlace alfa 1,6 glicosídico. Si ustedes observan este enlace de una glucosa a la otra de este color verde, vemos que me genera una ramificación en este polisacárido. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las funciones principales de la glucosa es como papel de reserva energética en forma de un polisacárido llamado glucógeno. También vamos a tener otra función que es muy importante, que son hay carbohidratos que son parte del ADN y la ARN. En este caso tenemos acá lo que es el ADN, que significa el ácido desoxirribonucleico. Cuando vemos que dice desoxirribonucleico, desoxirribo. Entonces aquí estamos hablando de una ribosa que se le ha eliminado un OH. Entonces hablamos que el ADN tiene dos alfa hélices, que estas hélices están conformadas por lo que son grupos fosfatos y una ribosa. Estos grupos fosfatos con las ribosas están unidos, pero si vemos acá en esta parte del carbono 2' no tenemos OH, sino que un hidrógeno. Por eso le vamos a llamar desoxirribosa. En cambio, si vemos nosotros la cadena del ARN, que es el ácido ribonucleico, si vemos ribonucleico, desoxirribonucleico, significa que desoxi es eliminación de un OH. En cambio, aquí sí tenemos el ácido ribonucleico en esta parte de acá, que es en el carbono 2', tenemos un OH. Este OH es la diferencia entre el ribonucleico o la de ribosa y la desoxirribosa. Entonces, acá en el ARN tenemos un carbohidrato llamado ribosa y en el ADN tenemos un carbohidrato llamado desoxirribosa, que van a ser parte del ADN, que este ADN se encuentra en el núcleo de la célula.
pero también aparte de que son parte del ADN y la transcripción genética, también son parte, también son parte de lo que es la estructura y funciones. Si nosotros vemos en esta imagen de acá, vemos estas ramitas le vamos a llamar cadenas de carbohidratos. Estas cadenas de carbohidratos, ustedes se fijan, están unidas a la capa lipídica en la parte hidrofílica, que significa la parte externa de la membrana, pero también están unidos a proteínas integrales periféricas. Ustedes observan aquí, esta es una proteína integral que está intramembranal y está unido a una cadena de carbohidratos. Anteriormente mencionaba en algunas clases que estos carbohidratos o polisacáridos que están unidos a estas proteínas sirven como antenitas. Esas antenitas son para el funcionamiento de la señalización de células a células. Entonces recordemos que una de las funciones es como estructura y como señalización. La otra también es como lubricante en las articulaciones y también son parte principal de procesos celulares y adhesión intercelulares. Entonces, recordando cuáles son las funciones principales o una de las funciones principales de los carbohidratos es como reserva energética que se encuentra en el hígado y en el músculo en forma de un polisacárido llamado glucógeno. También son parte del ADN y la ARN, como aquellos carbohidratos llamados ribosa y desoxirribosa, pero también son parte de la estructura, como lo mencionábamos anteriormente, de la estructura de la célula. Pero aparte de todas las funciones que hemos estado viendo de estos carbohidratos en nuestro cuerpo, también hay carbohidratos en otros organismos. Como vemos aquí en esta imagen son artrópodos. Estos artrópodos que tienen en especial, ya lo vamos a ver, tienen lo que es un carbohidrato llamado quitina. Esta quitina es el exoesqueleto de los artrópodos que igual son moléculas de cadenas largas de polisacáridos. Estos polisacáridos, la diferencia es del glucógeno que estábamos viendo. Vemos acá está unido en el carbono 2 un grupo amido o amida, un grupo amida. Este grupo amida es la diferencia entre la quitina. Esta quitina normalmente en uso clínico se utilizan como hilos de sutura, se utilizan también como parches transdérmicos para la cicatrización de algunas quemaduras o algunas operaciones que se necesitan y se extraen y se colocan estos parches dérmicos para mejorar lo que es y eliminar la cicatrización. Pero también tenemos otra forma de estructuras que es en las plantas. En las plantas las vamos a encontrar una de ellas, que es casi la mayoría de estas, es la celulosa. Si vemos la celulosa, es un polímero de glucosa, pero vean el enlace beta 1,4. Si recordemos, allá en el glucógeno teníamos enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. En cambio aquí en la celulosa tenemos enlaces beta 1,4. Recordemos entonces que estos enlaces beta 1,4 son aquellos enlaces que nuestro organismo, y ténganlos bien, bien presentes, que son aquellos que no van a poder hidrolizar. Estos enlaces no se pueden hidrolizar por nuestras enzimas en nuestro intestino. Así es que por esto es que la celulosa, que hablamos de la fibra dietética o la fibra que se encuentra en los vegetales, no es digerible. Es de tener en cuenta eso.
Pasando de las funciones, veamos entonces que los carbohidratos tienen diferentes reacciones. Aquí yo les traigo una reacción para que se recuerden. Esta es una reacción de condensación. Si vemos acá, los carbohidratos de importancia a nivel nutricional son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Yo sé que hay otros carbohidratos que son de importancia, pero normalmente estos tres carbohidratos son que están más relacionados en las rutas metabólicas. ¿Qué vemos? Que la glucosa se unen dos glucosas con la enzima maltosa sintasis, me genera la maltosa, así sucesivamente glucosa con galactosa, la enzima lactosa sintasa me genera lactosa, glucosa fructosa me genera sacarosa. Me genera sacarosa a través de una enzima llamada sacarosa sintasa. ¿Qué vemos en común acá? Lo que es esto, las moléculas de agua. Hay que tener muy en cuenta esto, porque a la hora de una condensación se me unen dos monosacáridos para generar un disacárido y agua como producto. Aquí les traigo unos ejemplos. Tenemos la sacarosa, como hablamos que la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa, glucosa y fructosa. Tenemos aquí la lactosa que está compuesta por glucosa y galactosa. Tenemos igual maltosa que son dos moléculas de glucosa. La isomaltosa, la diferencia entre la maltosa y la isomaltosa, como ven, es la diferencia en que acá está unido a un carbono, si contamos uno, 2, 3, al carbono 4. Pero en cambio, la isomaltosa está unido al carbono, pues, contamos 4, 5, 6. Al carbono 6 significa que es alfa 1, 6. Entonces, esa es la diferencia entre la maltosa y la isomaltosa. Les hago hincapié en estos enlaces, que son enlaces alfa 1, 4 o beta 1, 4 o alfa 1, 6, ya que en estos enlaces son los que van a venir a actuar ciertas enzimas. Aquí, aparte de la reacción de condensación, también sufre una reacción de hidrólisis. Esta condensación de hidrólisis, yo tengo aquí la maltosa, tengo un disacárido que me va a generar como una molécula de agua. Yo puedo venir e incorporar esa molécula de agua y me va a romper este enlace glicosídico y se me van a generar dos moléculas de monosacárido. En este caso, si yo tengo la maltosa, son dos moléculas de glucosa. Recordemos entonces, y esta es la reacción que se va a estar generando a lo largo de todo el sistema digestivo a la hora de la digestión. Desde que entra a la boca, pasa al intestino delgado que termina en la hidrólisis. Todo ese sistema o todo ese paso de esa degradación son reacciones de hidrólisis que se va a estar generando. Tengan en cuenta eso. Aquí viene lo que es la molécula del agua. Ya teniendo y sabiendo cuáles son esas reacciones que pueden generar o se pueden generar a lo largo de la digestión, veamos un poco lo que es la glucosa como combustible. Si nosotros hay un adulto de 70 kilogramos, el requerimiento de este anda entre 1920 a 2900 kilocalorías, provenientes de qué? Del metabolismo o combustible metabólico por día. Pero también menciona que según su actividad, significa que puede aumentar esos 2900 kilocalorías, pueden tener un mayor requerimiento energético. ¿Cómo sabemos esto? Un gramo de carbohidrato me genera 4 kilocalorías. Aquí igual yo les pongo grasas, proteínas y alcohol. Y ustedes fijan, hasta el alcohol le da calorías, pero en este caso un gramo de carbohidrato me va a generar 4 kilocalorías. Tengan en cuenta eso. Entonces, sabiendo eso,
El ser humano requiere de energía a partir de carbohidratos, lípidos, triacilglicéridos y proteínas. Los carbohidratos necesitan un requerimiento energético del 40 al 60%. Ustedes se fijan, es un alto porcentaje de requerimiento energético en relación a las proteínas o los triacilglicéridos. Si ustedes se fijan, tiene del 40 al 60. Tengan en cuenta, entonces por eso es que dicen que normalmente los carbohidratos te dan o es la parte de la reserva energética, como vimos en la primera lámina, que la función de los carbohidratos, una de las funciones es como reserva energética. Porque este es el que entra a muchas vías metabólicas y son los que están interactuando para generar lo que es energía, que esa energía es en forma de ATP, que es la moneda energética. El almacenamiento de dichos carbohidratos en nuestro organismo, como ya les había mencionado, normalmente se encuentra en el hígado y en el músculo. Músculo, les repito otra vez, en el músculo mayoritariamente y en menores proporciones en el hígado. Este polisacárido, ¿cómo se llama? Glucógeno. Está formado por muchos monosacáridos de glucosa. Significa que el glucógeno está formado por glucosa. Ustedes se fijan acá, estos son los enlaces alfa 1,6 y estos serían los enlaces alfa 1,4 y así se podrían ir construyendo lo que es las largas cadenas de polisacáridos de glucosa formando el glucógeno y aquí podemos observar. En las plantas, veamos, ya vimos que en nuestro organismo se almacenan en el hígado y en el músculo. Pero en las plantas, ¿cómo se genera la glucosa? ¿Cómo se generan los carbohidratos? Fácilmente nosotros tenemos esta reacción, que es dióxido de carbono, agua, lo que es, irradiamos energía luminosa, que en este caso la energía luminosa es el sol, que me está irradiando energía y me va a generar lo que es una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Ustedes ven, aquí está la energía libre de Gibbs, que ya estuvieron viéndola igual, en qué significa, y es una reacción endergónica. ¿Por qué? Porque necesita energía. Si fuera exergónica, aquí estuviera negativo y me estuviera liberando energía. Entonces, esta es una reacción endergónica que sucede en las plantas. ¿Y cómo se le llama a esta reacción? Esta reacción se le denomina fotosíntesis. Entonces, esta fotosíntesis nos proporciona ciertos hidratos de carbono para producir energía en las plantas y en los animales. ¿A dónde sucede esta fotosíntesis? En los cloroplastos. Esto es a grosso modo para que veamos y nos demos cuenta que no solo nosotros almacenamos carbohidratos y no solo nosotros pues hacemos carbohidratos, como hacemos glucosa en diferentes vías metabólicas. También las plantas tienen una síntesis de carbohidratos como es la glucosa. Un ejemplo de ello es la celulosa que vamos a ver acá, que es un polisacárido. En el almacenamiento de la celulosa o el almidón es igual, es un homopolímero. ¿Qué significa esto de homopolímero? Que solo hay glucosa, solo moléculas de glucosa, no hay más que de este dicho carbohidrato, que me van a generar lo que es alfa glucosídicos llamados glucosano o glucano. ¿A dónde los encontramos estos carbohidratos? En forma de almidón en nuestra dieta. Quien no ha comido en el desayuno un cerealito, una papa, legumbres, verduras, la maicena, que nosotros tomamos un atolito de maíz tostado, igual ahí va, las tortillas, la papa, son ricos en carbohidratos.
Pero, ¿qué está constituyendo este almidón? Este almidón lo constituyen dos moléculas de polisacáridos. Una se llama, principalmente una de ellas es la amilosa, que tiene del 13 al 20% de 20 a 30 residuos de glucosa en los enlaces alfa 1,4 de su cadena. Y también está compuesto por una cadena o por una estructura helicoidal no ramificada. Esta no ramificada, ramificada es la amilopeptina. La amilopeptina tiene del 80 al 87% y está compuesto normalmente de enlaces alfa 1,6. Entonces recordemos, aquí les traigo, recordemos que el almidón está compuesto por dos grandes moléculas, una es la amilosa y la otra es la amilopeptina. La amilosa tiene aproximadamente el 20% en su estructura como tal y cumple lo que es enlaces alfa 1,4 glicosídicos. Pero la amilopeptina, que está compuesta casi del 80% de todo el contenido del vegetal, tiene enlaces alfa 1,4 glicosídicos y tiene alfa 1,6 glicosídicos. Esto en relación al almidón. La celulosa, ¿cuál era la relación? Recordemos que en la celulosa tenían enlaces beta 1, ¿qué? 1,6. Entonces tengan en cuenta eso, que el almidón sí puede ser degradado y la celulosa no. Entonces hay parte de carbohidratos en los vegetales, en los vegetales como tal, que pueden ser degradados o no. Normalmente lo que son tubérculos como yuca, papas, eh, y todo lo que es harina aproximadamente siempre traen lo que es almidón. Entonces, todos esos carbohidratos que vienen involucrados en el almidón son los que son hidrolizados a lo largo de la digestión. Recordemos los enlaces. Entonces, ya sabiendo los enlaces y cómo están compuestos, las funciones de estos carbohidratos, veamos ciertos conceptos. Uno de los conceptos que quiero que conozcamos en este día es la glucobiología. ¿En qué consiste la glucobiología? Dice que es el estudio de la estructura y función de los glucoconjugados. ¿Cuáles son aquellos glucoconjugados? Como los peptidoglucanos, los glucoproteínas. Dice que en una área más activa y estimulante de la bioquímica, de la biología celular. Sabemos que la glucobiología es el estudio de las funciones de los azúcares en la salud y la enfermedad. Aquí les traigo un ejemplo del movimiento de los leucocitos en los capilares. Si vemos acá, tenemos lo que es un capilar. Este capilar lleva el sentido de izquierda a derecha el flujo sanguíneo, pero este glóbulo blanco tiene ciertas estructuras eh, alrededor de la célula. Esta célula de acá tiene estructuras que son proteínas y ligandos de glicoproteínas. Estos ligandos de glicoproteínas y una proteína llamada integrina se me van a ir uniendo a otras estructuras que están en lo que es en la célula endotelial a lo largo del capilar. Veamos, tengo yo acá el glóbulo blanco o el leucocito, tengo yo el ligando de la glucoproteína, se me va a venir y se me va a venir a unir a una proteína llamada P-seleptina. Luego esta pepseletina se le va a llamar anclaje cuando se une. Va a haber una rotación. Esta rotación del ligando glucoproteína con la pepseleptina va a rotar y la integrina se va a unir a otro ligando de glucoproteína de la integrina. Y así le vamos a llamar rotación lenta, que es la unión de la integrina. Luego se va a detener. Esta
Cuando se detiene esta célula, comienza lo que es la adhesión a la célula endotelial del capilar y va a comenzar a hacer una extravasación al lugar inflamado o si tiene una infección, en donde así es como el leucocito se va a ir moviendo a lo largo del flujo sanguíneo. En conclusión, la glucobiología, como mencionábamos, es el estudio de la estructura y funciones de los glucoconjugados. Como vimos acá, como el leucocito se iba moviendo a lo largo de la célula endotelial y esta célula endotelial se va uniendo a ligandos de glucoproteínas con la leptina, integrina con la ligando de la glucoproteína de la integrina y así poco a poco va a irse moviendo lentamente a lo largo del capilar. Entonces, glucobiología es el estudio de eso, de la estructura de la célula que tiene a su alrededor con las funciones de aquellos glucoconjugados que tienen. En ejemplo, tenemos el ligando de glucoproteína de la leptinas va a venir y se une. Entonces sirven como unión, por ejemplo. Entonces no vayan a perder de vista qué significa la glucobiología, el estudio de la estructura y funciones de los glucoconjugados. Ejemplo, el movimiento de los leucocitos. Tenemos otro concepto, el concepto de glucoma. Y glucoma en este caso consiste en la totalidad de los azúcares de un organismo. Vemos acá en la imagen, tenemos una célula que vemos acá. Estos son azúcares, son polisacáridos unidos a proteínas. Estos polisacáridos son los que me van a dar y me van a estar dando la función de señalización en algunos casos. Van a estar mandando ciertas señales entre células. Entonces, glucoma es la totalidad de los azúcares de un organismo, sea libre, dice, o presente en las moléculas complejas. Entonces, por eso yo les menciono y les traigo el ejemplo acá de esta célula, de esta membrana de la célula, en donde podemos encontrar diferentes sacáridos unidos a proteínas. El otro concepto que quiero que veamos es glucómica. ¿En qué consiste la glucómica? La glucómica es la caracterización sistemática. Caracterización sistemática de todos los componentes glicosídicos de una célula o tejido, incluidos los que se encuentran ligados a proteínas y lípidos. Significa que nosotros vamos a caracterizar sistemáticamente todos los componentes glicosídicos. Si recordamos en la lámina anterior, estaba las células y habían proteínas. Estas proteínas vamos a caracterizarlas y vamos a determinar cuántos glucoproteínas hay ahí, cuántos carbohidratos están unidos a esas proteínas. A eso se refiere con glucómica, la caracterización sistemática de todos los componentes. Esto sirve normalmente para ciertos estudios genéticos. Aquí tengo otro concepto de la glucómica que es un término análogo a la genómica y proteómica. Dice que es el estudio integral de las glucomas, incluso aspectos genéticos, como le mencionaba, fisiológicos, patológicos, entre otros. Entonces, no pierdan de vista que la glucómica es la caracterización sistemática. Ya teniendo en cuenta estos tres conceptos que hemos visto, veamos un poco entonces qué es la glucosa. Recapitulando, hemos visto lo que son diferentes funciones que traen los carbohidratos, entre ellos que son parte del ADN y el RN, que son parte de estructuras funcionales de la membrana plasmática, que son parte que almacenan energía en forma de glucógeno en el hígado, en el músculo, en nuestro organismo. En otros organismos hemos visto como en vegetales, por ejemplo, la celulosa, quienes tienen enlaces alfa, beta 1,6 e igual a la quitina, que son parte del exoesqueleto de los artrópodos.
Entonces, en conjunto de todo esto, de los conceptos que hemos visto, de las funciones, las reacciones que sufre, que es una relación de condensación e hidrólisis, la glucosa en el organismo me puede venir a tener ciertas funciones, como una de ellas como combustible primario utilizado en todos los tejidos del organismo. Entonces, le decía yo que la glucosa es almacenado en forma de glucógeno mayoritariamente, los libros así lo mencionan, que es mayoritariamente en el músculo e hígado. Hay libros que mencionan ciertos porcentajes, pero solo trabajemos que el almacenamiento de esta glucosa en forma de glucógeno va a estar tanto en el músculo como en el hígado. Por eso es que dice que es el combustible primario utilizado por todos los tejidos para producir energía. También es fuente importante de intermediarios metabólicos. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo la glucosa a lo largo de nuestras rutas metabólicas. Esta ruta metabólica me viene lo que es en este caso genera una fosforilación a la glucosa y tenemos la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato puede venir y a tener diferentes vías metabólicas. Por esta de acá va a tener lo que es una encrucijada. Por eso es que dice que es fuente importante de intermediarios metabólicos, porque a partir de la glucosa 6-fosfato se puede ir a la síntesis de piruvato, a la síntesis de glucógeno, a la síntesis de ribosa. Y así pueden ir dependiendo en qué condiciones estén las vías metabólicas y ciertos factores que pueden venir a regular lo que es esas vías, se pueden ir en una u otra. Por eso dice que es fuente importante de intermediarios metabólicos. Y la otra es que la glucosa es esencial para para la función de los tejidos y la concentración en la sangre. Esto dice es cuidadosamente regulada. ¿En qué consiste? Que si la concentración de la glucosa en sangre es cuidadosamente regulada por aquellas dos hormonas y tengámoslo en cuenta, llamada lo que es insulina y glucagón, que al final vamos a ir viendo en qué consisten y cuáles son sus regulaciones. Pero sí no perdamos de vista que la glucosa en el organismo es como combustible primario en todos los tejidos. Es muy importante porque es fuente importante de intermediarios metabólicos y también como funciona como esencial en los tejidos para la concentración de sangre. Recordemos que la glucosa tiene que andar y transportarse en la mayoría de los tejidos y tiene que transportarse en la sangre. Viendo esto de la glucosa en el organismo, veamos ya el proceso de digestión. Tenemos y recordemos que ¿la digestión qué es? La digestión es la ruptura de las moléculas orgánicas en la parte que las conforman. Y esta ruptura de moléculas orgánicas, que son los polisacáridos, están divididos en dos procesos naturales, que es la parte mecánica y la parte química, entre los cuales encontramos la ingestión, la masticación y la deglución. Si nosotros venimos, agarramos una papa frita, la comemos, comenzamos a masticar. Esa, ese efecto o ese proceso natural de masticar es mecánico, pero a la hora de que estáis van a pasar ciertos procesos químicos, como la secreción de ciertas enzimas. Luego la degradación, que es parte química, un proceso químico, la absorción igual. Y la eliminación es un proceso mecánico al final porque es por el peritaltismo del intestino que puede venir lo que es generando el movimiento y al final la eliminación. Entonces veamos cuáles son aquellas enzimas que van a estar encargadas en lo que es la digestión de los carbohidratos.
Estas enzimas le llamamos glicosidasas. Estas enzimas glicosidasas vienen y rompen los enlaces glicosídicos. Tienen especificidad a los enlaces alfa 1 4 y son llamadas hidrolasas. Son de la familia de las hidrolasas. ¿Qué significa hidrolasa? Que generan una reacción de hidrólisis. Significa que yo aquí tengo mi disacárido, le agrego agua con mi enzima digestiva de la glicosidasa, que es una hidrolasa, me va a generar lo que es la ruptura de ese disacárido y me va a formar dos monosacáridos. No perdamos de vista que las enzimas encargadas al inicio y al, pongámosle intermedio de la hidrolización, de la digestión, a la hora de la hidrólisis de estos carbohidratos, son glicosidasas encargadas en la hidrólisis. Entonces iniciamos. Nosotros comemos, recuerden, nos comemos una papita o un pan francés, y generamos lo que es, comenzamos a masticarlo. Comenzamos a generar lo que es el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio que comenzamos a masticarlo, aproximadamente tenemos que hacer una masticación mecánica, un efecto mecánico, masticarlo aproximadamente 30 a 40 veces. En esta efecto mecánico o situación mecánica que está pasando en la boca, viene lo que es una secreción de las glándulas salivales. Estas glándulas salivales, como la parótida sublingual, la submandibular, me van a secretar la amilasa salival. En unos libros mencionan que se llama alfa amilasa salival o tialina, que este es el que me va a comenzar a generar la hidrólisis del almidón y del glucógeno por si estamos comiendo carne, del almidón por si estamos comiendo papas o harinas. Aquí, en esta parte, en la boca, cuando comienza la secreción de enzimas de las glándulas salivales, que es la alfa-amilasa salival o la tialina, va a comenzar lo que es la hidrólisis parcial de estos polisacáridos. Si vemos acá, me dice que acá en estos enlaces alfa 1 4 dice digeribles. ¿Qué significa eso? Que acá en estos enlaces alfa 1 4, que son la cadena lineal del polisacárido, me va a venir a generar la hidrólisis. ¿Qué enzima es? La amilasa salival o llamada tialina. La alfa amilasa salival me va a comenzar a venir a generar una hidrólisis en esos polisacáridos lineales en el enlace alfa 1. Repito esto porque hay que aprendérselos, hay que aprenderlos, porque cuando lleguemos a la otra parte vamos a ver cuáles son los enlaces que van a estar rompiendo. Bueno, tengo ya acá la ruptura que me va a generar ciertos alfa-dextrinas límite, dextrinas como tal, maltotriosas y maltosas, que se me van a ir generando. Ya cuando nosotros tenemos el bolo alimenticio, hemos masticado, me va a comenzar a estar haciendo eso. Mientras nosotros estamos masticando, la amilasa salival está ahí cortando y cortando y cortando, que se llama una reacción de hidrólisis en el polisacárido. Estas glicosidasas, que una de ellas es la amilasa salival, ¿cómo va a estar actuando esta enzima en el polisacárido que estamos todavía? Ahorita estamos todavía ubicados en la boca, no hemos pasado de la boca. Estamos generando lo que es una hidrólisis a un pH adecuado, que es un pH eh, ácido. Ya vamos a ver a qué pH es. Y si vemos acá, es activado por un cofactor. Este cofactor es el ion cloruro. El ion cloruro viene y
activa lo que es la enzima para comenzar a generar lo que es la hidrólisis parcial de los polisacáridos, de los disacáridos, y en su caso llegarán a ver. eh, entonces tenemos que tener en cuenta que la amilasa salival es activada por un ion llamado el anión cloruro. Este anión cloruro me viene y me comienza a activar lo que se une a la enzima, me activa la enzima y comienza a generar la hidrólisis. Yo aquí les he puesto que la glicosidasa son dos, que vamos a ver en este proceso, la amilasa salival y lo que es la amilasa pancreática. Ambas son isoenzimas endoglicosidasas de alfa-amilasa que rompen los enlaces alfa 1,4 del almidón y glucógeno. No pierdan de vista esto, que tanto la amilasa salival como la pancreática me van a romper los enlaces alfa 1,4. Entonces, ya teniendo ya el bolo alimenticio masticado y todo, ¿para dónde pasaría? Recordemos, la papita la comimos, pasa la amilasa, pasa lo que es el bolo alimenticio al estómago. El estómago, aquí les dejo yo que es el pH 6,6 en el cual se está eh, generando la hidrólisis de la alfa-amilasa salival, pero esta alfa-amilasa salival es inactivada por los jugos gástricos. Un jugo gástrico de un pH de 1,5. Hago la acotación acá, que en el estómago, acá en el estómago me van a venir lo que son alfa-dextrinas. Son ya dextrinas límite, alfa-dextrinas, maltosas y maltotriosas, que comenzaron a hidrolizarse desde la boca y han llegado al estómago. Aquí les dejo el concepto de la alfa-dextrina, que son pequeños polisacáridos provenientes de la degradación del almidón. Entonces, en el estómago yo tengo lo que es un pH ácido y este me neutraliza o inactiva la amilasa salival o la tialina. Luego de que este bolo alimenticio se mezcla con el ácido, el jugo gástrico del estómago, se me va a generar otra mezcla llamada quimo. Este quimo que me va a pasar del estómago hacia el intestino delgado. Al momento que este quimo me va a pasar del estómago al intestino delgado, me van a comenzar a activar y secretar ciertas hormonas. Entre ellas tengo la secretina, que la secretina me va a venir a activar lo que es el páncreas. Este páncreas me va a comenzar a generar o secretar ciertos jugos pancreáticos y entre ellos me va a incluir lo que es los iones bicarbonato. Pero también no solo la secretina me va a venir a estimular lo que es el páncreas, sino que también hay otra hormona llamada la colicistoquinina. La colicistoquinina, que es esta de acá, esta colicistoquinina me va a venir a estimular para la liberación de las enzimas, entre ellas la que ahorita nos interesa, porque no solo es una, son varias enzimas que se liberan, pero la que nos interesa es la alfa-amilasa pancreática. Entonces, recapitulando, tenemos acá el quimo que pasa del estómago al intestino delgado, me comienza a estimular por el movimiento mecánico que tiene el intestino delgado, se va a secretar la secretina, me va a activar estimular el páncreas y me va a comenzar a secretar jugos pancreáticos que ellos van a incluir lo que es iones bicarbonato y con la colicistoquinina me va a venir a estimular para la liberación de enzimas y estas dos sustancias, tanto la alfa-amilasa pancreática como los iones bicarbonatos son fundamentales a la hora de la hidrólisis que va a generarse en el intestino delgado.
Cuando dice que cuando alcanza la acidez, el intestino neutraliza por los iones bicarbonato, que es lo que estábamos hablando. La digestión continúa en el intestino delgado por la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática continúa la hidrolización del almidón obteniendo los mismos productos que la boca. Al final, si se recuerdan, teníamos alfa-dextrinas o dextrinas límites, maltosas y maltotriosas. Acá en el intestino delgado, cuando ya se secretó lo que es la enzima amilasa pancreática y bicarbonato, me va a venir a este bicarbonato neutralizar el ácido que trae el quimo del jugo gástrico y la enzima me va a venir que la amilasa pancreática me va a venir a terminar de hidrolizar o continuar la hidrolización de aquellos eh, polisacáridos que no se han hidrolizado completamente. Entonces veamos. Tenemos acá que estábamos que el páncreas me ha liberado lo que es la alfa-amilasa pancreática porque lo estimuló la hormona llamada colecistoquinina. Esta colecistoquinina, igual que el bicarbonato que fue estimulado ¿por quién? Por la secretina. Este medio básico neutraliza las secreciones gástricas que me ha venido y liberado del el estómago. Es de tener en cuenta que en este mismo intestino delgado, que ya ubiquémonos que aquí ya estamos en el intestino delgado tiene diferentes partes y se compone del duodeno, que es la primera parte. Luego vamos a la segunda parte que es el yeyuno y luego la tercera parte que es el ilio. Aquí tenemos una imagen en esta parte de acá. En esta parte de acá tenemos lo que es eh, un corte de las células de los enterocitos, a donde se ven y se observan las microvellosidades de aquellos enterocitos del intestino delgado. En estas microvellosidades es donde se va a generar lo que es la última etapa de hidrólisis de aquellos polisacáridos o disacáridos que aún no se han hidrolizado completamente. Como vemos acá, en el intestino delgado dice la tri y la oligosacáridos maltosa y isomaltosa, igual que la sacarosa y la lactasa, son hidrolizados acá. Eso luego lo vamos a ver. Lo que quiero que veamos en esta lámina es que aparte del páncreas que me ha secretado amilasa pancreática y bicarbonato para neutralizar lo que es el ácido clorhídrico del estómago, en el intestino delgado se compone por tres partes, del duodeno, yeyunio e ilio, y en todas estas regiones se vamos a encontrar células llamadas enterocitos, que estas enterocitos tienen microvellosidades y que en esas microvellosidades son donde va a generar lo que es la última hidrólisis, que van a haber enzimas que son estas de acá, de la sacarasa, lactasa y otras, vamos a ver las demás. Y ahí mismo donde se va a generar lo que es la absorción de aquellos monosacáridos. Pero primero, antes de pasar a la siguiente, quiero mencionarles que hay ciertos complejos o ciertas enzimas que se les vamos a llamar complejos. Entre ellas tengo yo una llamada sacarosa isomaltasa y la beta-glucosidasa, que esta me dice que su actividad enzimática, ¿qué significa eso? Que tiene una alta hidrólisis en la parte del yeyuno. Pero también tengo la otra que dice que la glucoamilasa a lo largo progresivo del intestino delgado va a aumentar lo que es su actividad enzimática. Es decir, que yo comienzo con el duodeno, paso por el yeyunio y termino en el ilio, me va a tener una mayor actividad. ¿Dónde? En el ilio. Yo sí digo entonces, ¿cuál de las disacaridasas tienen mayor actividad enzimática en el ilio? ¿Cuál sería?
la glucoamilasa. Si yo hablo de que tiene una mayor actividad el complejo sacarasa isomaltasa, ¿en qué parte del intestino delgado? En el duodeno. No pierdan de vista eso. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, iremos a lo que son las disacaridasas como tal. Estas disacaridasas, como yo les mencionaba, están ubicadas ¿a dónde? En las microvellosidades. ¿De qué células? De los enterocitos. Ubiquémonos, aquí les traigo otra imagen para que veamos la dimensión. Y aquí tenemos el intestino delgado. Agarramos un segmento, tenemos las microvellosidades, tenemos las células, que son estas células de acá, que son las ahí en estas células tenemos microvellosidades. Estas microvellosidades, ¿ve? Acá. Significa que aquí tenemos las células en todo esto de acá. Y más al fondo, porque esto de acá son estas ramitas que vemos. Y en eso, que son esas células, aquí hay lo que son microvellosidades. En esas ramitas que vemos ahí, dentro, en medio de cada uno, hay una capilaridad o hay una irrigación de vasos sanguíneos, tanto de arteriola como vena. Por aquí en donde pasa de la célula hacia lo que es el torrente sanguíneo, para que tengamos una idea de cómo es que pasa los monosacáridos entre sus microvellosidades, van a pasar por la célula y aquí en esta parte de acá va a ser transportado ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Pero volviendo a lo que es la digestión, recordemos entonces que estamos en el intestino delgado, ya hay em, disacáridos, hay dextrosas, alfa-dextrinas límite, hay disacáridos como lactosa, lactosa y otros disacáridos que lo vamos a ver. Ejemplo, las trealosas, sacarosas, maltotriosas. Si vemos acá, ubiquémonos. Aquí tenemos las microvellosidades que son estas de acá. En estas microvellosidades tenemos lo que son ciertas enzimas. En esas microvellosidades tenemos ciertas enzimas. Dependiendo de a quién me va a hidrolizar esta enzima, así me va a venir a generar el efecto en cada disacárido o polisacárido. Veamos, tenemos lo que es la amilasa pancreática que me está lo que es hidrolizando o terminando de hidrolizar lo que ha pasado del quimo y neutralizado por el bicarbonato, me está generando glucosa, me está generando dextrinas límite, maltosas, maltotriosas, sacarosas, trealosas y lactosas. Esto me va a estar generando lo que es la amilasa pancreática. Acá vemos diferentes colorcitos. Si vemos el color piel, esto me indica que es glucosa. Si vemos de color gris, es galactosa. Ya vemos dos monosacáridos. El anaranjado o el naranja es la fructosa. Entonces, veamos. La primera enzima que está ubicado en las microvellosidades se llama lactasa. Esta lactasa, ¿a quién me va a venir a hidrolizar? A la lactosa. Esta lactosa está compuesto por lo que es galactosa y glucosa. Al final, entonces, esta enzima llega al enlace alfa 1,4 de la lactosa y me va a generar dos monosacáridos llamados galactosa y glucosa. Luego tenemos lo que es la dextrina límite. Esta dextrina límite me va a comenzar a hidrolizar lo que es la glucosa, la glucoamilasa. La glucoamilasa, si ustedes observan, esta dextrina límite le llaman así porque son eh, polisacáridos
pero en pequeñas cantidades. Por lo menos aquí son 5 monosacáridos. ¿Qué hace esta glucoamilasa? Esta glucoamilasa me va a venir a hidrolizar lo que es los enlaces alfa 1,6, que significa que son estos, los de las ramificaciones. Yo tengo una dextrina límite, al final me van a generar glucosa. Pero tengo otro complejo, que este complejo es el que les mencionaba que tiene una mayor actividad enzimática en el yeyuno. Este tiene es una enzima bifuncional. Esta enzima bifuncional a qué se refiere, que tiene dos partes, y en estas dos partes, que es isomaltasa y sacarasa, la parte de la isomaltasa de esta enzima me va a comenzar a generar otras dos hidrolizaciones. Una de las hidrolizaciones que me genera lo que es a las maltotriosas y las maltosas. La maltotriosas me va a venir a generar, pero se llama isomaltasa, porque si se recuerdan al inicio estábamos hablando que la isomaltasa tenía un enlace alfa 1,6. Entonces esta parte de acá de la enzima isomaltasa sacarasa, la parte de isomaltasa, me va a hidrolizar al enlace alfa 1,6 de esa isomaltasa. E igual que también me va a venir a hidrolizar lo que es la maltosa de enlace alfa 1,4. Entonces, la isomaltasa tiene acá la isomaltasa y la maltasa. Tiene este complejo, pero viene el otro, la otra función de este complejo, que es la sacarasa. La sacarasa, ¿quién me va a venir a hidrolizar? A la sacarosa. Esta sacarosa me va a venir a dar o me va a proporcionar dos monosacáridos. ¿Cuáles son? La fructosa y la sacarosa. Fructosa y sacarosa me va a venir a dar lo que es la hidrólisis de la sacarosa. Recordemos que esto estamos generando ya una hidrólisis completa en las microvellosidades del intestino. A lo largo del intestino delgado me van a comenzar a generar terminar de hidrolizar todos aquellos disacáridos o dextrinas límites que pueden estar aún ahí conformadas. Y tenemos otra enzima, que es la trealasa. La trealasa me va a venir a hidrolizar la trealosa. Esta trealosa normalmente la vamos a encontrar en los hongos. Los hongos tienen unos sacáridos, que son unos disacáridos llamados trealosas. Esta trealosa es hidrolizada por la enzima llamada trealasa. No perdamos de vista entonces que las primeras enzimas que vimos que comienzan a la hidrólisis, que son hidrólisis parcial, ¿cuáles son? La alfa-amilasa salival y la alfa-amilasa pancreática. La alfa-amilasa salival es activada por un cofactor llamado ion o un anión cloruro. Este anión cloruro viene y activa la amilasa salival y me comienza a hidrolizar parcialmente. Y recordemos lo que es la otra enzima, la enzima alfa-amilasa pancreática, que a la hora de la liberación de los jugos pancreáticos me va a estar liberando igual bicarbonato. Este bicarbonato, una de las funciones es la neutralización del jugo gástrico o de los ácidos que se han liberado con el quimo. Recordemos que estas dos enzimas son glucosidasas. Estas glucosidasas que son generadas por glándula. La primera es la glándula salival, y esta es por el páncreas, que es la amilasa pancreática. Estas que estamos viendo acá, estas le vamos a llamar, sí son glucosidasas, pero también se les conocen como disacaridasas. ¿Por qué se le llaman disacaridasas? Porque me van a estar hidrolizando a los disacáridos. Entonces, si yo les menciono cuáles son aquellas enzimas que me hidrolizan los disacáridos, las disacaridasas. Ejemplo de ellas: lactasa, glucoamilasa, isomaltasa, sacarasa o tralasa.
O si yo les llegara a mencionar la trialasa, ¿qué tipo de enzima es? Es una enzima de hidrólisis, sí, pero se le conoce como disacaridasas. No pierdan de vista eso. Entonces tengamos en cuenta que el inicio de la digestión comienza en la boca, es neutralizado por el pH en el estómago y continúa en el intestino delgado y termina a lo largo del intestino delgado. Entonces, aquí les pongo un resumen de las enzimas que se han utilizado en las microvellosidades, como les mencionaba. La isomaltasa me va a venir a romper el enlace alfa 1,6 de la isomaltasa produciendo glucosa. La maltasa me rompe el alfa 1,4 de la maltosa y las maltotriosas produciendo glucosa. Igual que la sacarasa. La sacarasa me va a venir a romper, a hacer una hidrólisis, una ruptura de hidrólisis en el enlace alfa 1,2. Miren acá, alfa 1,2 de la sacarosa, produciendo dos monosacáridos, uno es glucosa y la otra es fructosa. Y este de acá, lactasa o beta-lactosidasa, también llamada así, me va a venir a generar una hidrólisis en el enlace beta 1,4. Recordemos que en la celulosa tiene enlaces beta 1,6, pero la lactasa o la beta-lactosidasa me va a hacer una hidrólisis completa en los enlaces beta 1,4 de la lactosa para producir galactosa y glucosa. Y aquí les mencionaba de la trealosa que se encuentra en los champiñones, que son hongos u otros hongos, que me va a venir a romper los enlaces alfa 1,1 de la glucosa. Esto al final la enzima llamada trialasa, ¿sí? La trialasa me va a venir a romper la trialosa y me va a generar lo que son dos moléculas de glucosa. Luego que ya pasó, ya están los monosacáridos en el lumen del intestino acá, ¿qué va a pasar? La absorción de aquellos monosacáridos. Estos monosacáridos, ¿cómo van a ser transportados o cómo van a ser absorbidos por los enterocitos? Primero tenemos una fase que va a pasar del lumen del intestino hacia el interior de la célula y van a ser por dos vías. Una vía, lo que es por un transporte activo secundario, que es este de acá llamado los transportadores de glucosa sodio. ¿Por qué transportadores de glucosa sodio? Porque me va a transportar dos de sodio y cuando se transporta dos cationes de sodio hacia el interior de la célula se va a ir una de glucosa, pero también va a estar igual llevándose o introduciendo una molécula de galactosa. Significa entonces que los SGLUT1 o los S-GLUT1 son transportadores de sodio glucosa, que es un transporte activo secundario, que necesitas dos moléculas de sodio y una molécula de glucosa o galactosa para ingresar a la célula. Pero también tenemos la otra transportador o otro transportador que es los GLUT5 que están ubicados en la célula, en las microvellosidades. Estas GLUT5 son transportadores por difusión facilitada, que significa que va a favor del gradiente de su concentración. Acá se me olvidaba mencionarles que el sodio va en contra de su gradiente de concentración. Ustedes se fijan, va ingresando y se va a ir aumentando la concentración. Entonces el sodio va a contra su gradiente de concentración, por eso hay un transporte activo. En cambio, este de los transportadores GLUT5, que son los transportadores de glucosa, me va a estar transportando glucosa y fructosa por difusión facilitada. El solito va a entrar a lo que es la célula
al enterocito. Ya estando aquí adentro en la célula, ¿cómo va a pasar los monosacáridos hacia lo que es las inervaciones que vimos en las imágenes anteriores, que es en la sangre, por lo que es un transportador llamado GLUT2? Este transportador de glucosa es similar, pero no igual, es similar al GLUT5. ¿En qué es similar? Porque es por difusión facilitada, pero es un otro tipo de transportador. Ya les voy a mencionar que los GLUT hay diferentes tipos de GLUT o diferentes transportadores de glucosa. Estos transportadores de glucosa 2 me van a estar lo que es haciendo la difusión facilitada para el traslado de los monosacáridos dentro de la célula hacia la sangre por los GLUT2 por difusión facilitada. Pero ¿qué va a estar haciendo acá esta bomba? Esta bomba, que es sodio-potasio ATPasa, me va a estar ayudando a lo que es la eliminación o la salida de aquellos cationes llamados sodios hacia la sangre, y va a estar ingresando lo que es los iones de potasio. Si recordamos, el cation intracelular es el potasio y el cation en mayores concentraciones es el sodio. Esto con ayuda de un cofactor unido a la enzima, al transportador como tal, que es el ATP. ATP me va a dar energía para comenzar a lo que es a equilibrar osmóticamente el sodio y el potasio. El sodio sale y el potasio entra. Ya sabiendo cómo es que pasa del lumen del intestino, pasa a las células que son los enterocitos, y de los enterocitos pasan a la sangre. Aquí les tengo otra imagen para que vean que los GLUT5, estos GLUT5 transportan fructosa y glucosa, y aquí tenemos los SGLT1, que son los transportadores activos secundarios. Igual aquí lo que les mencionaba aquí, esto es para que ustedes lo vean y lo lean, que es la misma explicación del anterior. Veamos entonces cuál es la importancia de glucosa sodio y de los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa sodio 1 se producen en las células epiteliales del intestino, del túbulo renal y del plexo coroide, con la función, dice, la captación activa de glucosa contra gradientes de concentración. Tengamos en cuenta que estos son transportadores activos secundarios. Pero tengo acá también un cuadrito donde están los transportadores de glucosa. Tenemos del 1 hasta el 12. Los que nos de suma importancia, tenemos el GLUT2, el GLUT5. ¿Cuál es el GLUT5? Es el que acabamos de estar viendo, que está ubicado en el intestino, principalmente testículos y riñones. Una de las funciones es la actividad incrementada, principalmente el transporte de fructosa, pero también hay otros monosacáridos por ahí. En el GLUT4, ¿a dónde los vamos a encontrar? En músculo, grasa y corazón, que dice que este es activado por el incremento por la insulina. Es como un sensor a la hora de eh, aumentar la insulina, se activa este GLUT4. Tenemos el GLUT2. El GLUT2 está ubicado en el hígado, en los islotes pancreáticos, el intestino y en el riñón. En el riñón y en el hígado elimina la excreción de glucosa en sangre, y en el páncreas la regulación de la liberación de insulina. Entonces es de tener en cuenta que estos transportadores de glucosa están muy relacionados como les digo, en la absorción o el traslado de la glucosa de la parte
plasmática de la sangre hacia las células. ¿Cómo es esto? Estamos viendo del traslado, como llegó a la sangre, vamos a ver el modelo de transportador de glucosa en los eritrocitos por los transportadores de glucosa 1. Estos transportadores de glucosa o llamados GLUT1 van a estar transportados por ciertas transportadores y la glucosa en el plasma, dice, sanguíneo se une a un sitio esteroespecífico en el T1. Como vemos acá, estos son transportadores GLUT1. Viene la glucosa, la de glucosa se va a unir a un sitio específico. Este sitio específico va a venir a la hora de unirse, se va a cerrar. Ahí es donde le vamos a llamar lo que es el efecto IN. Luego pasa al T2, que vamos a llamarle un efecto OUT, en donde el cual está saliendo esta glucosa. Recordemos entonces, viene la glucosa, entra, se fija en un sitio estereoespecífico. Se cierra el GLUT, se abre en la parte interior de las células que tenemos acá, que es en el eritrocito, el glóbulo rojo, y comienza a salir la glucosa OUT1 que hablábamos en IN 2, OUT afuera, IN dentro. Entonces está afuera y entra la célula. Este es el paso de la transmembrana de la glucosa. Luego la glucosa es liberada desde la T2 al citoplasma, que estamos hablando acá. Entonces, si vuelve otra vez a su conformación el GLUT1. El GLUT1 viene, ingresa la glucosa, la glucosa OUT1 pasa a INT2, que es la liberación de la glucosa entre la membrana para el interior de la célula del glóbulo rojo. Y luego otra vez a la conformación. Y así va a estar pasando un ciclo de absorción o de transporte de glucosa en los eritrocitos. Veamos entonces, ya sabemos cómo es transportado y vimos que los carbohidratos vienen y son hidrolizados desde la boca, en el intestino delgado sufren ciertas hidrólisis parciales y completas a través de las disacaridasas. En esas disacaridasas había una enzima en específica llamada lactasa. Esta lactasa está relacionada a ciertas importancias clínicas como es la deficiencia de la lactasa o la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué se le da la intolerancia a la lactosa? Por una deficiencia de esta enzima llamada lactasa. Aquí les tengo yo que la intolerancia a la lactosa se debe a las bajas cantidades de esta enzima llamada lactasa y esto me va a generar lesiones intestinales. También en otros libros le llaman hipolactasia del adulto. ¿Qué me va a generar esto? Problemas de dolor, náuseas, flatulencias. Igual luego después de haber ingerido alimentos con lactosa, sobre todo ese lácteos, ¿qué va a estar pasando? Yo consumí un vaso de leche alrededor de 200 mililitros. Si recordamos el concepto de la deficiencia de lactasa, que es la intolerancia a la lactasa, que nos ubicamos acá en el intestino delgado, en las microvellosidades, no hay suficiente enzima para degradar ¿qué carbohidrato? La lactosa. Este carbohidrato llamado lactosa no se va a poder hidrolizar completamente, entonces va a venir y va a comenzar a pasar a lo largo del intestino delgado. Cuando comienza a pasar a lo largo del intestino delgado, allí se encuentran ciertas bacterias fermentadoras. Estas bacterias fermentadoras me van a comenzar a fermentar ese carbohidrato.
esa lactosa. La lactosa me va a comenzar a producir gas y me va a producir ácido láctico. Este ácido láctico va a comenzar a generarse y va a ser osmóticamente positivo. ¿A qué se refiere que es osmóticamente positivo? Que yo tengo una mayor concentración acá en el lumen de ácido láctico y por eso mismo me va a comenzar a pasar del agua de la parte periférica del intestino hacia el lumen del intestino delgado. Y es por esto que me va a aumentar la carga de líquido a 1000. Estamos hablando que 200 mililitros me va a venir a generar una diarrea acuosa de 1 litro aproximadamente. Aparte de esto, que me va a comenzar a aumentar el volumen o la carga de líquido en el intestino delgado, vamos a encontrar también distensiones en la pared, va a aumentar el peristaltismo y por esto mismo va a haber una mala absorción de grasas, proteínas y también fármacos. Entonces ustedes observan cuando la déficit de esta lactasa, que esta enzima, todo esto de acá me va a venir a generar lo que es estos efectos llamados intolerancia a la lactosa. Dice que una diarrea acuosa es aproximadamente 1 litro de líquido extracelular perdido por cada 9 gramos de lactosa en un vaso de leche. Aquí les tengo otra imagen. Aquí está el compañerito pobrecito. Se fue a comer ahí un quesito, una pizza cheese de queso, 3 quesos. Y ahí está sufriendo. ¿Qué pasa? En esta imagen de acá a mí me gusta porque aparte de lo que estábamos hablando, que hay una carencia de lactasa, no se va a poder hidrolizar la lactasa en galactosa y glucosa, sino que se va a ir directamente con las bacterias fermentadoras y me van a fermentar y esto me va a generar ácido láctico. Como lo vemos acá, me va a generar también dióxido de carbono, que ya vimos que era gas, entre ellos es hidrógeno que se puede medir el aliento, el aliento de hidrógeno se puede medir. E igual me van a generar metabolitos de 3 carbonos como el ácido láctico, agua eh, y ácido acético. Recordemos que aquí tenemos en el lumen del intestino es osmóticamente activo, o positivo por decirlo. Hay una alta concentración de estos metabolitos de 2 o de 3 carbonos, el cual esta agua va a comenzar a transportarse hacia el lumen del intestino y eso me va a aumentar la distensión y voy a tener diarrea y aparte de una diarrea voy a tener deshidratación. ¿Cómo podemos evitar o cuál sería el tratamiento de la intolerancia a la lactosa? Pues principalmente evitar el consumo de todos aquellos alimentos que traen lactosa, por ejemplo, leche, yogur, quesos. También hay que evitar un poco los vegetales verdes como el brócoli, porque estos vegetales me generan lo que son gases. Entonces hay que evitar eso también. Para asegurar la ingesta adecuada de calcio, dice usar productos tratados con lactasa o tomar lactasa en píldoras antes de comer. Significa que si nosotros queremos tener una ingesta adecuada de calcio, es de tomar píldoras, en este caso hay cápsulas. Estas cápsulas traen enzimas, entre una de esas enzimas es la lactasa, y ahí te dicen que ayudan a la digestión a la digestión de los alimentos. Tengamos en cuenta entonces que el tratamiento de la intolerancia a la lactosa es reducir el consumo de los productos que lleven lácteos, evitar vegetales verdes como el brócoli porque esos me van a generar gases. E igual para una ingesta adecuada de calcio necesitamos tomar eh,
Si no podemos tomar tabletitas de calcio, porque hay tabletitas de calcio, también podríamos tomar píldoras o cápsulas. Píldoras son cápsulas que estas traen enzimas, que una de esas enzimas es la lactasa. Luego veríamos que aparte de la glucosa, que si ustedes se fijan, solo les he mencionado que la glucosa es parte de las metabolismo, de las reacciones metabólicas que generan dentro de la célula, en el cuerpo, pero también se fueron un poco, eh, se fijaron en eso, que no solo era la glucosa, sino que también era la galactosa y la fructosa, pero al final, ¿qué me viene a generar? Lo que es glucosa. Yo lo que quiero venir y mostrarles en que las interconversiones enzimáticas de los monosacáridos en el hígado me van a venir a generar siempre glucosa a través de las diferentes vías metabólicas que pueden existir en el hígado. Tenemos aquí la fibra dietética. ¿Cuál es el papel que desempeña la fibra en nosotros? Uno de ellos es la celulosa. La celulosa es muy común en la dieta de nosotros. Pero ¿qué es la fibra dietética? La fibra son aquellos polisacáridos que no se pueden ser hidrolizados o no pueden ser digeridos por nosotros porque no tenemos enzimas para la hidrólisis de dichos carbohidratos. Aquí les tengo yo un cuadro en cual me menciona la fibra insoluble y soluble. La fibra insoluble, como la celulosa, hemicelulosa, son polisacáridos, los encontramos normalmente en harinas, cereales, granos. La lignina es insoluble, pero no es un polisacárido, es un derivado polimérico de fenilpropano que se encuentran en frutas, semillas comestibles como verduras inmaduras. También encontramos fibras solubles en agua o dispersables, como las sustancias pépticas, las gomas y los mucílagos. Y miren acá mucílagos, como la semilla de linaza, semillas de mostaza. ¿Han escuchado ustedes que la semilla de linaza se puede dejar en agua durante 12 horas? Déjenlo y ya van a ver que se va a generar un mucílago solo con las semillas de linaza. Ese es el carbohidrato, un polisacárido que es soluble en agua y va a comenzar a generar lo que es un mucílago. Igual que las sustancias pépticas. Las sustancias pépticas que se encuentran en manzanas, arándanos, zanahorias o cítricos, que son la parte blanca. Las gomas igual se encuentran en avenas, en legumbres, en granos, racimos y todo, en cebada. Aquí les traigo unas imágenes donde ustedes pueden ver que la celulosa tiene unos enlaces beta 1,4. Vemos aquí igual los diferentes fibras que podemos encontrar, como el ácido galacturónico inhilado, que me va a generar lo que es componentes de la pectina, y estos son parte de la hemicelulosa, gomas o mucílagos. Algunos carbohidratos son indigeribles. Estos compuestos son componentes de la fibra dietética. Aquí les traigo lo que es la lignina, que la lignina, como estamos hablando, que es derivado de un fenilpropano. ¿Ves? Fenilpropano. Es una fibra insoluble, pero no es un carbohidrato. En el libro de Mark, habla ahí de que se hizo un estudio en el 2015 y menciona de la ingesta de la fibra, que de 22 a 34 gramos por día en adultos. Mencionaba ahí que no se hacía la distinción nada más de la edad
y del sexo en las personas, mas no se hizo la distinción entre las fibras solubles e insolubles. Y aquí les traigo como el resumen del cuadrito. Si observamos entre mujeres y hombres, los hombres necesitan más fibra que las mujeres, pero a lo largo del tiempo, cuando va avanzando la edad, a mayores de 51 años de edad, observamos siempre que va a ir disminuyendo la necesidad o el requerimiento de la fibra por gramo en días. En conclusión, vemos que entre los hombres y las mujeres, entre los hombres y las mujeres, los hombres necesitan mayor requerimiento de fibra, pero cuando va avanzando de edad va a ir disminuyendo. Igual las mujeres, en más avanzando la edad, va a ir disminuyendo el requerimiento de fibra de gramos por día. ¿Qué va a ayudar a esta fibra? Va a dar un mayor volumen en el material fecal, pero también va a ayudar a evitar, a evitar enfermedades diverticular. Esta enfermedad diverticular se generan lo que son divertículos a lo largo del intestino, y si entra lo que son material fecal, se me va a generar diverticulitis. Esta fibra me va a ayudar a ablandar el material fecal y me va a reducir así la presión, porque estos divertículos se van a generar por una alta presión en el intestino, en las paredes del intestino. Entonces, si nosotros comemos esta fibra, me va a ayudar a disminuir lo que es la presión de las paredes del colon y va a mejorar la expulsión de las heces y me va a evitar lo que es estos tipos de enfermedades. Aparte que me va a ayudar a tener un mayor volumen del material fecal. Y ahora pasamos al índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Después del consumo, pongan en cuenta esto, después del consumo. Significa que si yo como ahorita una papa, ¿cuál es el índice glicémico después de mi consumo? ¿Cuánto me va a subir el glucosa en sangre? Que también está relacionado también ahora con la concentración de glucosa en sangre. Esta concentración de glucosa en sangre es la que se cuantifica normalmente en ayuno o se hace también la glicosilada. Aquí yo les traigo algunos ejemplos y vemos y observamos entre lo que son panes, pastas, granos de cereales. Va a ir aumentando en algunos y a otros va a ir disminuyendo, pero en comparación a la maltosa y la glucosa, que son el 100% de azúcar, tiene un índice glicémico alto. ¿Cuál es uno de los menores que tiene? Los frijoles de soya, los chícharos, tienen entre 15 y 16 del índice glicémico, que es la concentración, la concentración de glucosa en sangre. Si vemos también la cebada tiende a reducir bastante. Eh, Vienen los que tienen bastante, con la glucosa, maltosa, la fructosa. Entre estas, la fructosa que se encuentra en las frutas es mínimo. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el índice glicémico es el aumento de concentración de glucosa en sangre y aquí pueden tener algunos ejemplos. Es de tener en cuenta después de ver lo que es el índice glicémico, es de saber que los valores normales de una persona sana es de 60 a 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esta va a venir variando dependiendo si estamos en ayuno, comemos, me va a aumentar lo que es el intervalo y va a salir aquí tenemos el intervalo de 60 a 100, comemos, me va a aumentar lo que es la glucosa arriba de 100, a las 2 horas me va a tener que ir bajando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la variación normal de la glucosa después de la comida a lo largo de una hora va a aumentar a lo largo de las 2, 3 horas. Me va a venir a disminuir lo que es la concentración de esta glucosa y de tener también cuidado a no llegar a 40, porque si llega a 40, posiblemente tengamos una hipoglucemia grave. Sabiendo
que los valores normales de glucosa en sangre son de 60 a 100, vamos a ver qué significa esto. Le vamos a llamar a los valores normales de glucosa en sangre en ayuno como normoglucemia. La normoglucemia le vamos a llamar que son las concentraciones normales de glucosa en ayuno de sangre, que van de 60 a 100. Pero también tenemos lo que es el otro concepto de hipoglucemia. ¿Qué es hipoglucemia? Es el valor debajo de los valores normales, que es decir, va abajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Qué me va a dar esto? Mareo, visión borrosa, sudoración, temblores. Si yo llego a tener un valor muy abajo de 40, vamos a tener lo que es una hipoglucemia grave, que me puede dar también letargias o convulsiones. Y luego tenemos el otro concepto que es hiperglucemia. La hiperglucemia tenemos que definir lo que son valores arriba de 100 miligramos por decilitro. Estos valores arriba de 100 miligramos por decilitro, vamos a tener un rango también de 100 a 126 que le vamos a llamar intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. Luego vamos a tener otro valor que es arriba de 126 y a eso le vamos a llamar, consideramos ya como una persona con diabetes. Si tenemos en relación a esto, vamos a también llamarle a otro concepto que es el umbral renal de la glucosa. ¿Y qué consiste el umbral renal de la glucosa? Es la capacidad del riñón para resorber la glucosa. Tenemos los valores o el rango que es de 170 a 180. Si observamos, hablábamos anteriormente que la hiperglucemia arriba de 126, ya estamos hablando que posiblemente con una persona con diabetes. Entonces el umbral renal para la glucosa es de 70 a 180. Ya estamos hablando que esta capacidad, si pasa de 180, por ejemplo, a 200, ya no va a poder venir el riñón a hacer la resorción necesaria y me va a dar lo que es otro concepto que tenemos acá, que es la glucosuria, que es la presencia de glucosa en orina. Entonces, hay de tomar en cuenta estos conceptos de normoglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, umbral renal, que está relacionado mucho con la hiperglucemia. Si ustedes vean bien los rangos, que esto está relacionado a la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina. Luego veríamos los mecanismos metabólicos y las hormonas que regulan las concentraciones de glucosa en sangre. Entre ellas son dos, la insulina y el glucagón. La insulina me va a venir a generar lo que es una regulación cuando tendremos una hiperglucemia. ¿Qué significa hiperglucemia? Cuando tenemos unas concentraciones altas de glucosa en sangre, arriba de 100. Me va a venir a generar lo que es un aumento de secreción de la insulina. Esta insulina se le llama hormona hipoglucemiante. ¿Por qué es hipoglucemiante? Porque me va a venir a disminuir las concentraciones de glucosa. Y aquí tenemos una respuesta de los tejidos de la insulina, tanto de la insulina como del glucagón. Ustedes pueden observar cuáles son las respuestas cuando hay un aumento de insulina, que significa que hay una hiperglucemia, o cuando hay una hipoglucemia, que hay un aumento de glucagón. Cuando hay hipoglucemia, se secreta en lo que es el páncreas otra hormona llamada glucagón, que esta es una hormona hiperglucemiante. Esta hormona hiperglucemiante va a ayudar a la síntesis de glucosa en sangre. Aquí tenemos un mecanismo de hormonas, el cual contribuye a que la concentración de la glucosa se mantenga normal. Recordemos que la normoglucemia son las concentraciones normales de 60 a 100 en sangre. Si nosotros tuviéramos una hiperglucemia, que sería arriba de 100 miligramos por decilitro, estimulamos el páncreas
para que secrete la insulina. Esta insulina me va a venir a lo que es regular la glucosa, transportarla a la célula y igual la conversión de glucosa a glucógeno, que este es el almacenamiento. ¿A dónde? En el hígado y en el músculo. Y me va a generar otra vez una normoglucemia, que es una concentración normal en sangre. Pero en este caso, si nosotros tuviéramos abajo de la concentración de glucosa en sangre, que es 60, se estimula el páncreas para liberar glucagón, que el glucagón me va a venir a lo que es a generar glucosa en sangre por la degradación de glucógeno y el incremento de síntesis de glucosa. Esto me va a llevar y me va a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre a valores normales de 60 a 100. Aquí les dejo la bibliografía, léala, estudien. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, pues no duden en buscarme. Pues ahí estoy a sus servicios y a sus órdenes. Que las pasen bien en el día y pues estudien, chicos.